En 1964, un químico israelí reconocido en el Weizmann Institute of Science pidió a sus directivos que le dieran un permiso para usar marihuana confiscada por la policía y estudiarla en su laboratorio. Como ya sabes, esta planta ha sido utilizada por miles de años y ha formado parte de la vida del ser humano. En los años 60, la cannabis ya era una planta prohibida en todo el mundo. No podías cultivarla o incluso tenerla en tus manos. Esto es algo que actualmente ocurre en muchas partes del mundo todavía. Pero algo muy importante despertó la curiosidad de este investigador. No se conocía qué había dentro de las plantas de cannabis. Entonces, recogió 5 kilogramos de marihuana, confiscada por la policía, y se la llevó a su laboratorio en tren. Al analizarla en laboratorio, encontró 12 moléculas. Una de estas moléculas ocasionó un poco de sedación en un grupo de monos en el laboratorio, lo que le llevó a concluir al grupo de investigadores que esta planta contenía un componente activo principal. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, primera clínica de cannabis medicinal en México. Te doy la bienvenida a este webinar Sin THC no hay cannabis medicinal. Por más de 50 años, el trabajo del profesor Rafael Meshulam ha impactado de forma crítica el conocimiento de una planta utilizada por el ser humano durante varios miles de años. Y gracias a él, durante los años 90, se encontró un descubrimiento monumental para entender mejor el cuerpo humano, el sistema endocannabinoide. Déjanos tus comentarios y preguntas en la parte inferior de la pantalla y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nuevo material que estaremos publicando. Hoy tengo el gusto de compartir este importante diálogo para muchas personas, muchos pacientes en Argentina, en México, en toda Latinoamérica, con el doctor Facundo Álvarez, médico dedicado al uso y aplicación de fitocannabinoides en la práctica clínica. Es además director médico de AnandaMed, instituto especializado en el asesoramiento y en el tratamiento con derivados de la planta cannabis. Es también cofundador y vicepresidente de Canamérica, una asociación internacional interdisciplinaria político-científica destinada a la difusión e información sobre cannabis medicinal, pero también su trabajo se extiende a un tema muy importante que veremos hoy un poco, el tema de la política de drogas. Doctor, te doy la bienvenida a este espacio por primera vez. Es un gusto contar contigo aquí, amigo. Hola José, buenas noches, buenas tardes en México, buenas noches aquí en Argentina. Bueno, agradecerte por la presentación y agradecerte por el espacio también para que en el día de hoy podamos hablar sobre diferentes beneficios terapéuticos de los componentes del THC y otras implicancias tanto a nivel de la salud como a nivel general. Y bueno, también agradecerles a todas las personas aquí por estar presentes. Y qué linda Pues, historia la que contaste. Siempre es bueno volver a revivir la historia del doctor Meshulam, así que qué bueno. Es muy importante la historia para nosotros. Seguramente compartirás este sentimiento porque tiene una alta importancia. Muchas veces se nos olvida que tendemos a repetir algunas cosas y nuestra memoria no es tan buena en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso quería comenzar esta pequeña parte de la historia, de una historia ya muy extensa de más de 50 años, del trabajo de un profesor que ha contagiado el trabajo tuyo, el trabajo de muchos expertos, muchas personas en diferentes partes del mundo. Y yo quería empezar esta conversación, doctor, preguntando algo muy simple que seguramente muchas personas que no están familiarizadas con esto se preguntan. Doctor, no sé si puedas ayudarnos un poco brevemente a explicar para la audiencia qué es el THC, doctor. Bien, bien, bueno, el THC o tetrahidrocannabinol, como lo conocemos también, simplemente podemos definirlo como un fitocannabinoide que podríamos decir que es el más abundante que podemos encontrar en diferentes especies de la planta de cannabis. Tal vez podríamos decir que es el más conocido o el más famoso o también el que más controversia puede llegar a traer debido a que es el responsable del denominado efecto psicoactivo que tiene el uso del cannabis.
Aquí, bueno, se hace un paréntesis porque siempre se habla de que el THC tiene efecto psicoactivo y otros componentes no. En realidad, sí, lo que tiene el THC es un cambio en lo que es el ascenso-percepción, en diferentes sensaciones y actúan a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que de ahí también vienen sus efectos terapéuticos, junto con otros componentes de la planta de cannabis, con otros cannabinoides, otros componentes también denominados terpenos, denominados flavonoides. También, bueno, la planta es una entidad química muy compleja y tiene identificado más de 500 compuestos químicos. Nosotros encontramos en la planta de cannabis el THC en su forma ácida, comúnmente conocido como THC ácido. Cuando el THC ácido es sometido a un calentamiento, una temperatura, bueno, sobre todo la vía más conocida, la inhalatoria para utilizar THC, se transforma en el delta 9 THC, que es el responsable del efecto psicoactivo y el que comúnmente conocemos. Sí, muy importante lo que comentas y bueno, cuando una vez que entra en el cuerpo humano se va al torrente sanguíneo y después se empieza a distribuir, se va al cerebro y bueno, hay varias cosas que intervienen en el tema de la concentración, que cambian la concentración en la sangre del THC una vez que ya entra dentro del cuerpo humano, ¿no? Mencionabas un poco la vía por inhalación, que la vía de administración es una de estas variables principales. También la alimentación, la dosis, incluso el tipo de producto que se utilice. En general, por ejemplo, como se ha empezado a conocer ya más con reciente investigación, lo veremos un poco más adelante cómo formulaciones con THC puro tienen pues menos biodisponibilidad que en combinación con otros cannabinoides, ¿no? No sé si de repente, doctor, podamos ahora compartir un poco con la audiencia acerca de las principales propiedades que se le han atribuido en los últimos años, a lo largo de estas décadas ya de estudio formal, sistematizado de esta planta, de esta molécula. ¿Cuáles son los principales temas, las principales propiedades que se le atribuyen a esta molécula, doctor? Bien, bien, perfecto. Bueno, siempre cuando nosotros hablamos de los efectos terapéuticos de cualquier derivado de la planta de cannabis, inevitablemente tenemos que hablar del sistema endocannabinoide, porque si no conocemos cómo está formado el sistema endocannabinoide, cómo actúa, no vamos a conocer por qué el THC tiene estos efectos terapéuticos. Sobre todo, no vamos a entrar en detalles, pero nosotros sabemos que nuestro sistema endocannabinoide está formado principalmente por receptores. Tenemos efectos cuando consumimos cannabis porque tenemos receptores que interactúan con estos fitocannabinoides. Los más conocidos, de lo que más información tenemos, son los receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2. Y aquí toma mucha importancia sobre todo el receptor cannabinoide tipo 1 porque vamos a encontrarlo principalmente a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Zonas como por ejemplo la corteza cerebral, los ganglios basales, el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, el cerebro, que son todas, el cerebelo, perdón, que son todas áreas de nuestro sistema nervioso central que están implicados en lo que es la percepción del dolor, la motivación, el manejo de las emociones, de los estados de ánimos, del manejo de la libido también, de diferentes tipos de movimientos a nivel motor, de los temblores, por ejemplo, también. Hay estructuras relacionadas a lo que es la memoria, la cognición. También aquí está involucrado todos los mecanismos relacionados a lo que es el estrés. Entonces, bueno, fíjense cómo todas estas localizaciones del sistema nervioso central nos marcan la importancia que tienen estos receptores en cuanto a lo que es el efecto del THC a nivel central, porque también lo encontramos a nivel periférico, estos receptores, como por ejemplo a nivel del pulmón, del corazón, del hígado, de las arterias, de las venas, de la próstata, del testículo, de las glándulas suprarrenales. Entonces, a través del uso del THC, nosotros podemos actuar en estos receptores cannabinoides tipo 1. Entonces, podemos generar todos estos efectos a nivel de lo que es el dolor,
la percepción del dolor, los estados de ánimo, el sueño. También es muy conocido el efecto orexígeno que tiene el cannabis por los receptores cannabinoides tipo 1 en cuanto al aumento del apetito. Y si hablamos de los receptores cannabinoides tipo 2, bueno, sabemos que lo encontramos sobre todo a nivel del sistema inmunológico. Todas las células que están involucradas en la respuesta inflamatoria, en lo que es nuestro sistema inmune. Y aquí el cannabis, y sobre todo el THC, al actuar sobre estos receptores, baja la inflamación. Tiene un efecto antiinflamatorio, que sabemos muy bien que la inflamación influye en el dolor. Y tal vez nosotros habremos escuchado muchas veces que generalmente uno de los efectos secundarios del cannabis era la necrosis neuronal. Siempre se dijo que el cannabis provocaba trastornos cognitivos y que provocaba muchos problemas a nivel de la cognición, y ahora se está viendo todo lo contrario, porque las enfermedades neurodegenerativas, los problemas que hay a nivel central, se dan por estados inflamatorios. Entonces se comprobó que al disminuir la inflamación, disminuimos la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas y por ende de esos efectos secundarios. Y además, como para cerrar la idea de por qué el THC tiene estos efectos terapéuticos y dónde actúa, tal vez nosotros habremos escuchado muchas veces que el sistema endocannabinoide está involucrado en la homeostasis, en el equilibrio interno de nuestro organismo. Y los receptores cannabinoides tipo 1 provocan este equilibrio, esta homeostasis al regular los niveles de calcio a nivel celular. Y cuando nosotros regulamos el calcio a nivel de las células, regulamos la liberación de muchos neurotransmisores, y aquí podemos nombrar, por ejemplo, el glutamato, que está involucrado en la supervivencia celular y en el equilibrio. Entonces, bueno, fíjense la importancia que tiene la ubicación de estos receptores y cómo nosotros, a través de la disponibilidad de diferentes compuestos con THC, podemos actuar en estos tipos de receptores y, bueno, generar los efectos terapéuticos que conocemos. Aparte, nombrar otro tipo de receptores como por ejemplo los serotoninérgicos, los receptores de la dopamina, el Claro. GPR55, que es un receptor que se lo nombra como el posible tercer receptor cannabinoide. Entonces, bueno, por eso, conociendo la ubicación y la localización de estos receptores, y sabemos cómo actúa el THC, aquí tenemos el porqué de este efecto terapéutico. Sí, así es. Originalmente por ejemplo, médicos que han empezado a estudiar un poco este tema, se pensaba incluso que este sistema solo estaba conformado por un par de receptores que ha mencionado el doctor y las enzimas relacionadas, ¿no? Pero ahora sabemos que es mucho más complejo, que está involucrado en la regulación de prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano. Es por eso muy crucial que empiece a integrarse formalmente en las escuelas de medicina, y que está compuesto por lo menos 23 moléculas, 7 receptores, 7 enzimas y por lo menos 3 transportadores. Al consumir marihuana, las múltiples moléculas presentes interactúan con el complejo sistema de tu cuerpo humano. Entonces tenemos múltiples moléculas dentro de la planta, múltiples moléculas, múltiples receptores en el cuerpo. En muchas ocasiones esto ocurre de forma sinérgica. En años previos se intuía, doctor, que existía esta sinergia, pero no se sabía por qué y tampoco se había probado del todo. La evidencia científica más reciente también indica que este efecto séquito existe. Debido en parte, es complejo el concepto, pero debido en parte a la interacción farmacocinética entre estas moléculas una vez que están en el cuerpo humano. Y bueno, el THC, como lo comenta el doctor, es la principal molécula dentro de esta, lo que algunos expertos han empezado a llamarle una farmacia completa que está dentro de esta planta, al interactuar directamente con el receptor CB1. Por ejemplo, cuando ustedes presentan un trauma o alguna enfermedad, esto lo hemos visto previamente, este sistema actúa en respuesta. Ahora sabemos, como lo comenta el doctor, múltiples enfermedades relacionadas con desequilibrios en este sistema. El doctor mencionaba enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, incluso esclerosis múltiple, solo por mencionar algunas. Entonces, debido a esto, cuando ustedes consumen THC o algún producto alto en THC o marihuana, pues es bastante compleja esta interacción, ¿no? Y diferentes factores actúan a la vez.
Quería llevar un poco hacia esta discusión, doctor, porque parece que en muchas ocasiones se le ha mencionado también a la cannabis como una medicina personalizada. Y justamente en estos ejes que estamos empezando a tocar se empieza a ver el por qué, ¿no? La progresión de la enfermedad es diferente cuando consumes THC en diferentes estados de la misma. Mencionabas también la ubicación y la densidad de los receptores. Estos varían también. Esto quiere decir que los efectos pueden ser diferentes e incluso impredecibles de sesión a sesión. Y también incluso la interacción entre estos diferentes componentes de la cannabis en los productos que encuentras comúnmente, ya sea de forma regulada o que tú siembres en casa, es bastante compleja y variada. Doctor, ¿por qué no nos ayudas a iluminar a la audiencia un poco acerca de la idea del efecto séquito y un poco resumir un poco qué otras moléculas están involucradas y que asisten al THC en su interacción con el sistema endocannabinoide? Bien, bien, bueno, siempre que se habla, hay una discusión como eterna y siempre esto es algo que se habla en los modelos regulatorios y en diferentes discusiones a nivel país en cuanto a los ministerios de salud de cómo ejercer los diferentes tipos de regulaciones. Más que nada, siempre se habla de que la planta de cannabis tiene un efecto característico cuando actúa en su totalidad. ¿Qué significa? Cuando utilizamos extractos de cannabis de la planta en su totalidad, con lo que es THC, con lo que es el CBD, bueno, lógicamente que ya conocemos, otros tipos de fitocannabinoides como el cannabicromeno, como el cannabigerol, como el cannabinol. Bueno, hablábamos de los terpenos, que también son los componentes característicos que le dan el aroma a la planta de cannabis. Podemos nombrar beta-cariofileno, el mirceno, el limoneno, el pineno, que tienen diferentes efectos conocidos, sobre todo efectos antiinflamatorios, analgésicos, sedativos, los flavonoides, bueno, todos los componentes de la planta en su totalidad que aislados tienen un efecto, pero cuando actúan en conjunto ese efecto se va potenciando. Entonces la teoría se habla de que los componentes de la planta de cannabis se van potenciando uno a otro, y es por eso el amplio margen que nosotros tenemos a nivel terapéutico con el uso de la planta de cannabis. Y ahí está la otra discusión de que generalmente hay algunos modelos regulatorios como que le dan más importancia al uso del CBD y prohíben el THC por el efecto psicoactivo. Pero también está comprobado que el CBD solo, actuando solo, no tiene el mismo margen terapéutico que todos los componentes de la planta. Y el THC utilizado con CBD es absolutamente terapéutico y tiene un efecto muy bueno porque los dos cannabinoides interactúan a nivel de los receptores, entonces generan esta batería de efectos terapéuticos. Entonces, bueno, a partir de ahí viene el concepto folclórico de que la planta en su totalidad tiene un efecto mucho más amplio que sus componentes aislados. Es muy interesante eso que comentas de los mercados regulados porque es algo que no es algo nuevo. No sé si nos acompañan aquí personas que estén en el sector farmacéutico. En los años 60 se introduce un concepto ya utilizado en la medicina, la combinación de moléculas, cada una con un objetivo específico, creando, por ejemplo, el régimen MOP, después reemplazado por otro régimen. Actualmente continúa siendo el paradigma con el que se trata el cáncer en todas sus etapas, lo que ustedes conocen como, lo que todos conocemos como quimioterapia. Lo mismo ocurre con el SIDA. 4 medicamentos son utilizados en combinación. En la cannabis existen más de 500 moléculas. Entonces, esto no es algo que de repente algunos activistas se hayan inventado de la nada, doctor. Es algo que honestamente ya se utiliza en la medicina basada en evidencia ampliamente, inclusive previo a la generación de este protocolo de quimioterapia, el primero en la década de los 60. Antes ya se utilizaba algo similar para atacar la tuberculosis. Entonces, no es algo nada nuevo el utilizar combinaciones de diferentes moléculas. Ahora, más recientemente, este año arranca justamente un ensayo clínico fase 2, donde se busca justamente atacar el cáncer con quimioterapia en combinación con THC.
Entonces, no es que debería de resultar tan ajeno. Muchas veces vamos a llevar esto hacia otro lado, doctor, relacionado directamente con otra problemática, o más bien con parte de lo que se ha asociado históricamente con el THC, ¿no? El consumo del mismo se ha asociado con una falta de disciplina moral en muchas ocasiones, por diferentes instituciones a lo largo de los años. En algunas religiones incluso, por ejemplo, se recomienda no utilizar intoxicantes de forma explícita, ¿no? Entonces es más un concepto moral, el tema del consumir marihuana, THC, que algo realmente basado en evidencia científica. Cuando, por ejemplo, yo introducía la historia del profesor Meshulam, no sé si hicieron cuentas con los años, pero en los 60s, cuando el profesor empieza a estudiar esta planta, lo hace porque no se conocía qué había en estas plantas, pero ya era prohibida en todo el planeta. Entonces, es una de esas, uno de esos ridículos que continúa permeando todavía en la sociedad, ¿no? El THC, por ejemplo, también directamente relacionado con el concepto actual que tenemos de adicción de forma errónea. ¿Por qué no hablamos un poco sobre esto, doctor? El tema de la adicción, porque muchas personas piensan de forma errónea que la marihuana es adictiva, que es dañina, que incluso orilla a alguna persona a consumir otro tipo de sustancias. ¿Por qué no comentamos un poco sobre esto y el impacto que ha tenido en la sociedad? Me imagino en Argentina lo han sufrido, lo hemos sufrido en México. Muchos lo saben, que lo hemos sufrido bastante. ¿Por qué no hablamos un poco sobre esto, doctor? Bien, bueno, en realidad siempre es un tema que se habla alrededor del uso del cannabis y es un tema bastante complejo y que siempre hay que abordarlo, a mí me parece, desde un punto de vista multidisciplinario, pero bueno, siempre se lo relacionó. A mí no me gusta mucho el concepto de adicción, porque uno habla de una falta de adicción, sino más bien se habla de un consumo problemático de sustancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de consumo problemático, hablamos de una persona, como tú comentabas, José, que cuando uno atiende a una persona, cada paciente es un mundo y cada paciente tiene una complejidad absolutamente diferente. Entonces, cuando hablamos de un consumo problemático de sustancias, estamos poniendo en el medio muchos factores psicosociales que tiene esta persona. Entonces, en primer lugar, se evalúa qué tipo de sustancia consume el paciente, con qué dosis y la frecuencia, porque a mí me tocó ver muchas personas en Argentina que consumen cannabis prensado, que es un estar cortado con otras sustancias. Entonces, o también pasa que muchas de estas personas tienen un policonsumo de cannabis, de alcohol, de tabaco, de otras pastillas. Entonces, siempre se lo evalúa desde este punto psicosocial y se dice, bueno, ¿hasta qué punto influye el cannabis ahí? Y hasta qué punto influye en la entrada a drogas más duras, como se dijo siempre. En realidad, no hay una evidencia científica que relacione a esto. En realidad, lo que se vio es que a veces se suele ver que el cannabis ayuda a salir a veces de estas drogas más duras por los síndromes de abstinencia, que cuando una persona trata de abandonar este tipo de drogas, el cannabis ayuda con la ansiedad, con las náuseas, con los vómitos. Entonces a veces siempre se dijo el concepto de que el cannabis es la puerta de entrada a muchas drogas. Yo tal vez le podría decir, si se lo usa correctamente, puede ser la puerta de salida a muchas Exacto. drogas también y a muchos consumos problemáticos relacionados a este tipo. Entonces, siempre que vamos a evaluar esto, hay que verlo desde muchos puntos interdisciplinarios y ver realmente qué influye en este consumo problemático del paciente, porque si hay un consumo problemático del cannabis, hay algo que provoca este consumo. Sí se vio y sí hay como cierta evidencia que hay ciertos usuarios crónicos de dosis altas y de una frecuencia realmente que vienen consumiendo hace muchos años, que pueden tener lo que se conoce como el síndrome motivacional, que se conoce comúnmente, pero esto se lo resuelve con el cese
No se conoce muy bien cuál es la causa, se propuso una teoría que podría ser como una regulación a la baja de los receptores cannabinoides tipo 1, ya hay una saturación. Es por eso que aquí es bueno acompañar a los pacientes y enseñarles lo que es un consumo controlado, de cada cierto tiempo tienen que dejar de consumir para no tener una tolerancia, enseñarles lo que es un lavado de receptores. Por ejemplo, mis pacientes que consumen todos los días, yo les recomiendo que consuman 6 días y descansen uno, que consuman 6 días y descansen uno, o que una vez al mes descansen 3, 4, 5 días, que utilicen diferentes cepas, la alimentación, bueno, todo tiene que ver. Entonces aquí en este sentido a mí me parece que hay que evaluarlo cada caso en particular, y no necesariamente el cannabis tiene que ser la causa, puede ser la consecuencia de salir de ese consumo problemático. Exacto. A mí particularmente me tocó, aquí en Argentina tenemos un problema muy grave con el consumo aquí se conoce comúnmente como Paco, que es la pasta base, o bazuco, también como se conoce, que es, que es la cocaína fumable, y es una sustancia absolutamente adictiva y tiene un potencial de adicción tremendo. Y a mí me tocó acompañar a muchos pacientes en tratamientos con el uso de cannabis en el cese de esta sustancia, y realmente lo ayudó, como también lo ayudó un equipo psicológico, como lo ayudó la familia también, y son factores que van a influir en ese consumo problemático de sustancia. Entonces es todo un mundo nuevo esto, y se lo evalúa en cada paciente. Es un mundo nuevo, y es un mundo nuevo para la comunidad de psiquiatras en todo el mundo, doctor. La comunidad médica reconoce la existencia de lo que comentas, de un trastorno por consumo de cannabis, aun cuando estos síntomas son muy raros, honestamente. Además, múltiples medicamentos, esto creo que no se dice suficiente, pero múltiples medicamentos debidamente registrados, aprobados por autoridades sanitarias en todo el mundo, causan síntomas idénticos y otros más graves en la mayoría de las personas que los toman. No en el caso, por ejemplo, de la cannabis, o personas que consumen altas dosis de THC durante periodos largos de tiempo, donde esto ocurre en una proporción de personas muy menor en comparación. Entonces, esta doble moral también entra un poco en juego. Hay un sesgo en contra de esta molécula en específico, que creo que también algunas personas que conocemos la evidencia, creo que tenemos esa responsabilidad, me parece moral, de presentar la evidencia de lo que comentas, por ejemplo, en el tema del cese de sustancias. Esto ya está debidamente documentado con ensayos preclínicos, clínicos. Entonces ya no es uno o dos pacientes, un caso de estudio por aquí. Ya es evidencia bastante sólida la que podemos presentar. También los efectos adversos son exagerados. ¿Por qué no hablamos un poco brevemente sobre esta parte de los efectos adversos, que también mencionabas uno muy en específico, ¿no? Pero ¿cuáles son, de acuerdo a la evidencia, no solo del mundo real, pero la evidencia científica, doctor, los efectos reales, los efectos adversos reales que una persona puede esperar al consumir THC? Bien, bueno, cuando nosotros hablamos de los efectos adversos de cualquier sustancia, en primer lugar tenemos que hablar de la dosis de esta sustancia que se utiliza, de la vía de administración, y bueno, siempre cuando vamos a hablar del THC, a mí me parece muy importante hablar de la experiencia previa que tenga el usuario en el uso del THC o no, del contexto en el que se encuentra la persona en este consumo, y bueno, la predisposición previa que hay al uso del cannabis. Pero generalmente se puede ver que podemos nombrar como algunos efectos secundarios alguna sensación de euforia, que no necesariamente puede ser un efecto secundario negativo. A veces a algunos pacientes esto es muy bueno. También encontramos otra sensación de disforia también. Es muy común que las personas presenten la xerostomía, la sequedad de la mucosa, la boca seca. Se ve una estimulación del apetito,
repito, que para algunas personas puede ser muy positivo y para otras no tanto. Igual, bueno, sí está comprobado que el cannabis también ayuda mucho a regular los niveles de insulina, los niveles de glucemia, los niveles de colesterol también. Entonces yo a los pacientes siempre les digo que no se preocupen tanto por el tema del apetito. Puede generar un efecto sedativo también, como ansiolítico, puede generar algunos estados de hipotermia. Se sabe y está comprobado que puede producir cierta alteración en la función cognitiva, como por ejemplo una distorsión del tamaño de algún objeto como en relación a la distancia, o alguna alteración de la percepción del tiempo, que nos puede dar, no sé, como una sensación como de intemporalidad, o alguna alteración de la memoria a corto plazo. Lo que no necesariamente tienen que ser efectos negativos, porque a veces como este desinterés, como este efecto más ansiolítico, bueno, suele ser terapéutico en muchos pacientes también. Sí puede haber alteraciones de la escritura, por ejemplo, de la conducción o el manejo de maquinaria pesada, por eso a los pacientes aquí siempre se les da una advertencia, también algún que otro trastorno del equilibrio. Entonces, bueno, aquí siempre hay que tener cuidado, sobre todo con algún paciente adulto mayor. Y si tenemos algún paciente con algún historial cardiovascular y sobrepeso, o un paciente que tenga algún historial de taquicardia, que esté medicado, siempre tener cuidado con las dosis altas, sobre todo con la vía inhalatoria, porque puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial también. Y puede haber también una disminución de la presión, una hipotensión ortostática. Está descrito también, es raro encontrarlo, pero está descrito también como un síndrome de hiperémesis en los usuarios crónicos, donde el paciente a veces tiene episodios de vómitos cíclicos que, bueno, suelen calmar cuando se disminuye siempre el uso del THC. Y en cuanto al síndrome de abstinencia, que se ve generalmente en algunos usuarios crónicos o de dosis altas, se ve que cuando abandonan de golpe el uso de THC suelen tener algunos episodios durante algunos pocos días de irritabilidad, de problemas en la conciliación del sueño, de inapetencia. Pero bueno, se ve también que en estos pacientes, si se utiliza CBD, se disminuyen esos síntomas de abstinencia también, así como la administración aguda y en dosis altas de cannabis puede aumentar la presión y la frecuencia cardíaca. En usuarios crónicos de cannabis se ve que mejoran mucho los niveles de presión arterial, los niveles de frecuencia cardíaca, se ve que mejoran los niveles de colesterol, y también va de la mano en que sabemos muy bien que el cannabis tiene un efecto antiestrés. Y sabemos que el estrés a nosotros nos genera un montón de reacciones a nivel químico que nos aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, nos aumentan la glucemia, nos generan dolor, nos generan insomnio, depresión. Y entonces, y también depende de la alimentación, entonces una cosa va de la mano de la otra. Tal vez la ventaja que tenemos con el uso del cannabis es que yo siempre le digo a los pacientes, menos es más. Si nosotros empezamos siempre con dosis mínimas, con dosis pequeñas, y vamos aumentando paulatinamente hasta que el paciente se vaya acostumbrando, es muy difícil ver un efecto secundario negativo realmente, si uno le maneja bien las dosis y si lógicamente maneja otras cuestiones también relacionadas al estado de ánimo, a la alimentación del paciente, a su medicación, a lo que el paciente consume en la televisión. Esa es tal vez la gran ventaja que tenemos en la atención con el cannabis, que debemos hablar de cuántas gotas tomar del aceite, pero hay que preguntar al paciente qué comes, cuántas horas dormís por noche, entonces todas estas cuestiones siempre son importantes porque están relacionados también con el sistema endocannabinoide. Y ahí está lo que comentaba José, de que cada paciente es un mundo. Y cada paciente va a tener un sistema endocannabinoide diferente también dependiendo de estos factores. Claro, el sistema, y además no tenemos esa visibilidad, ¿no? Si se lo pueden imaginar, lo hemos hablado en otras ocasiones, no tenemos este aparato, ¿no? Donde podamos evaluar el estado actual de qué tanta densidad tienen tus receptores, el estado actual de tu sistema endocannabinoide. Perdónenme, me distraje un momento.
de los niveles de anandamida que tengas, es muy difícil evaluar el estado actual de tu sistema endocannabinoide. Entonces, por ello, por ejemplo, algunas personas van a presentar algún tipo de mayor sensibilidad al uso de delta 9 THC. Entonces, por eso, siguiendo la recomendación del doctor, si tienen acceso a productos de THC, traten de hacerlo con mucho cuidado, porque no van a poder tener esa oportunidad de ver cómo está su cuerpo, ¿no? Y obviamente cuando su cuerpo tiene alguna enfermedad crónica, pues su sistema está desequilibrado ya. Entonces esto agrega varios grados de complejidad, ¿no? El poder no solo ver todo lo que tenemos que evaluar a la hora del consumir THC, que por lo general, como lo dice el doctor, todos estos efectos son mitigados en demasía en un uso bastante pues mesurado, bastante controlado en el contexto clínico, ¿no? Doctor, ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia de esto, ¿no? Porque tiene cierto efecto en la salud de la población, ¿no? Estamos empezando a ver cómo diferentes territorios, diferentes países empiezan a integrar el uso de THC, la integración del THC de a poco, obviamente, a la práctica profesional, a la práctica médica, pero tenemos todavía muchos retos. ¿Qué consideras muy rápidamente, doctor, que es un punto clave que se necesita para que la comunidad médica, la comunidad científica pueda recibir un poco el THC en sus consultorios? Bien, bueno, es una pregunta un poco compleja, pero bueno, afortunadamente los tiempos están cambiando y yo creo que con todo el advenimiento de la información que tenemos sobre el cannabis es cuestión de tiempo, porque bueno, lamentablemente tenemos tantos problemas para recetar cannabis y tantos problemas para que las personas puedan utilizarlo debido a un historial prohibicionista de muchos años que nos impidió tener lo que se conoce o lo que se reclama hoy, que es la evidencia científica. Que se habla de que no tenemos evidencia científica suficiente como para decir que es una sustancia que no hace daño, a pesar de que sabemos que tiene un uso milenario y que hay un uso a nivel social que está muy arraigado y que realmente va de la mano en que todas las personas conocen los beneficios de diferentes plantas, o sea, sería como algo muy raro decir, mira, la lavanda es ilegal, está prohibida, o la albahaca está prohibida y que es antiinflamatorio. ¿Por qué? Si es algo natural. Entonces esto también va muy arraigado de lo que es el uso social y no se puede evitar esto porque cada vez hay mayor demanda de información, cada vez las personas tienen más interés y bueno, sobre todo nosotros particularmente en Argentina lo vemos mucho porque desde el año 2017 nosotros tenemos una ley que permite el uso medicinal del cannabis y no tenemos restricciones en cuanto a lo que es el uso de THC o CBD. Entonces, y las personas con una indicación médica pueden cultivar en su propio domicilio. Entonces, Una excepción en toda América, es el único país que permite eso. claro, claro, no hay uso, no está permitido el uso adulto responsable, pero está permitido el autocultivo medicinal. Y aquí la gran ventaja que tenemos es que una persona puede llevar una extracción de cannabis a la universidad y la universidad analiza eso a través de una cromatografía. Entonces sabemos que están consumiendo las personas. Y aquí el Claro. paciente, si no puede acudir a una ONG, que son organizaciones no gubernamentales que tienen cultivos que están controlados, y por una cuestión climática y por una cuestión de híbridos de diferentes genéticas de las plantas, las cepas suelen tener THC, a veces con más CBD, con menos CBD, pero y lo utilizamos, y a mí me tocó utilizar cepas con altas en THC cuando no teníamos otra cosa, pero estábamos respetando el derecho a la salud del paciente. Entonces a mí me parece esto muy importante lo que nombrás de que está muy arraigado también ese uso social, pero también está arraigado ahora en la salud y cada vez hay mayor demanda, así que a mí me parece cuestión de tiempo. Es muy difícil que lleguemos a una evidencia científica muy compleja para que se lo acepte 100% en la comunidad médica, porque es muy difícil saber exactamente
toda la dosificación y cómo actúa el CBD, el CBG, los terpenos, dependiendo de las dosis de anandamida, de los niveles de receptores, todo, pero yo creo que la medicina basada en la evidencia, todo el respaldo legal que tenemos los pacientes, los médicos que venimos documentando la atención de los pacientes, eso está todo registrado, entonces eso en algún momento se va a mostrar y se va a comprobar que, bueno, que sobre todo que no hace daño, que es lo primero que se busca en la atención médica, no hacer daño, y que tenemos un margen terapéutico bastante amplio. Y sobre todo, si tenemos la posibilidad de combinar THC con CBD, disminuimos los posibles efectos secundarios del THC y generamos una terapéutica mucho más amplia en el paciente. Claro, hablabas un poco sobre la demanda, ¿no? El doctor menciona un poco este tema y bueno, te comparto lo que ocurre acá en México. Me imagino que no ha de ser muy diferente en Argentina. El doctor es la principal razón para usar cannabis medicinal, así de simple. Y en México, 4 de cada 10 personas mayores a 50 años tiene dolor crónico. Eso quiere decir para ustedes que se conectan hoy aquí desde México, que es muy posible que tú o que alguien en tu familia, en tu casa, tenga dolor crónico. Esto me parece inaceptable desde múltiples facetas por donde lo pueda yo tratar de explicármelo. ¿Cómo es posible que gozamos con varias décadas ya de avances bastante importantes en la salud y que contemos con el acceso a capital ilimitado? No nosotros, tú y yo, doctor, pero existe este capital ilimitado para generar nuevas medicinas basadas en evidencia. Y que, por ejemplo, en la pandemia pudimos desarrollar una vacuna. Recuerdo la primera vacuna, creo que la sacaron en 2 semanas. Tardó un año porque obviamente se tenía que apresurar todo el proceso el regulatorio, ¿no? Pero algo que antes se hacía en varios años, se hizo en semanas y después de eso ya una autorización por emergencia en menos de un año, ¿no? Entonces, es posible. Entonces, ¿por qué podemos justificar que 4 de cada 10 personas vivan con dolor? Eso es inaceptable. Otro ejemplo, personas con insomnio, el insomnio que afecta a millones de personas en todo el mundo. Personas que han integrado THC a su vida pueden comenzar a dormir mejor en varios días. Esto ya también se ha evidenciado en ensayos clínicos. Personas con enfermedades crónicas que integran THC a su vida. Es un tema también, doctor, siento de que el THC ayuda a recuperar tu vida. No es solo el que me desinflama, el que me quita el dolor. No, me ayuda a recuperar mis actividades cotidianas y me ayuda a no depender tanto de toda la coctelería que me mandan 3, 4, 5, 6 doctores. Entonces, como consecuencia, estas personas tienen menos efectos adversos ocasionados por estos años y años de tomar tantos medicamentos. Esto es real, esto tampoco me lo estoy inventando. Déjame les comparto un pequeño reporte. Empezaron a medir un poco el efecto de los mercados, desde el punto de vista, digamos, económico, del efecto de los mercados regulados de cannabis, ¿no? En el consumo de algunos fármacos. Y empezó ya a afectar primero, obviamente, el tema de opioides, que está ampliamente documentado, pero empezaron a reducirse más recientemente, esto empezó a salir ya este año, empezó a reducirse la cantidad de dinero que generan algunos medicamentos en específico. Eso quiere decir que los mercados regulados, cuando uno integra mercados regulados de cannabis, afecta directamente a algunas organizaciones. No les vamos a poner nombre en específico, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Entonces, hay incontable evidencia, mencionabas un poco sobre cómo podemos ayudar a la comunidad médica científica. Yo sé que no es la evidencia, yo sé que el problema, así como tú lo sabes, no es la cantidad o la calidad de la evidencia que podamos presentar. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un artículo científico, los invito a que hagan este ejercicio en su tiempo libre.
siempre me enfoco yo en el apartado dedicado a la seguridad, que siempre viene un apartado dedicado a la seguridad en los artículos de investigación científica con buena reputación. Y esto me dice un poco qué pasó con los efectos adversos, ¿no? Me da pistas sobre eso. De momento no recuerdo uno, doctor, igual y tú me vas a dejar mentir aquí, pero yo no recuerdo un estudio, uno solo, donde se hayan reportado efectos adversos significativos con el uso de THC, honestamente. No recuerdo uno. Podría tal vez encontrar alguno, pero ahora de momento no recuerdo uno. Y tengo buena memoria. Para médicas y médicos, el THC es bien tolerado. Para quienes nos acompañan de la comunidad médica, quizá profesionales farmacéuticos, es bien tolerado, tiene un buen perfil farmacocinético estable. Y bueno, podemos continuar con esto. El THC también, doctor, ¿por qué no hablamos un poco sobre la evidencia y los alcances en específico que han estado empezando a ayudar a lo largo de los últimos años a algunas personas? Porque, por ejemplo, también se conoce que ha sido un excelente complemento para pacientes que están utilizando algún tratamiento convencional contra el cáncer y bueno, en conjunto con quimioterapia para ir por la enfermedad, como les mencionaba hace unos minutos. La investigación continúa en múltiples frentes, doctor. No sé si tú recuerdes de repente algún estudio muy reciente o algún tema recurrente en tu propia investigación o en tu propia práctica clínica de algo que pueda estar ocurriendo con el THC en los próximos años con los pacientes. Bien, bien, bueno, hay varias cosas para analizar. En primer lugar, te quería hacer un comentario, José, en cuanto a lo que nombraba sobre los efectos adversos. Bueno, lamentablemente, la evidencia científica con THC también es muy pobre, porque ese es otro problema también. Al ser una sustancia tan fiscalizada, la evidencia científica es muy pobre. Entonces, y sobre todo tenemos evidencia científica a nivel preclínico en animales. Entonces, cuando yo utilizo una sustancia en un ratón de laboratorio, es muy diferente a cuando lo utilizo en una persona, en un humano, nos guste o no. Entonces, pero sí, hay, sobre todo, hay muchos estudios de los 70, de los 80 con la vía inhalatoria, y sí se vio en algunos estudios que el THC como efecto adverso puede generar algún tipo de mareo o puede generar alguna tendencia al sueño o la boca seca. En algunos pacientes vómitos, pero son muy pocos. En realidad son efectos secundarios muy raros y no son graves. Entonces es como comentabas, tiene un margen terapéutico amplio si lo utilizamos en dosis adecuadas. Y en cuanto a lo que me comentabas actualmente, en cuanto a la evidencia científica que hay en cuanto al uso del THC, bueno, más que nada tal vez lo que conocemos todos nosotros es el uso del THC como analgésico, tanto como para dolor agudo y como para dolor crónico, bueno, sobre todo los dolores articulares, los dolores óseos, el dolor neuropático, que es un dolor que generalmente es de muy difícil resolución y que los pacientes están polimedicados. El THC suele ayudar también. Bueno, como comentabas, los dolores por cáncer, los dolores por la metástasis también. En los cuidados paliativos, el uso del THC es absolutamente importante porque, bueno, sabemos que ayuda con las náuseas y con esa sensación de vómito generada por la quimioterapia, y bueno, les aumenta el apetito a los pacientes, entonces les permite soportar mejor la quimioterapia y les permite una mejor adherencia al tratamiento, porque muchos pacientes dejan la quimio porque vomitan mucho y bajan mucho de peso y no la soportan. Y bueno, y sobre todo porque mejoramos el estado de ánimo del paciente, mejoramos el sueño, mejoramos muchos parámetros. También hay evidencia en cuanto a lo que es esclerosis múltiple, en el dolor por esclerosis múltiple y en la espasticidad. También vemos alguna evidencia en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, nosotros encontramos receptores cannabinoides a nivel del hipocampo, que es la parte del sistema nervioso central que está involucrado en la memoria, y se comprobó a nivel preclínico que hay una disminución de cuando se produce el Alzheimer, se produce por la unión de una proteína con otra, que provoca una alteración a nivel neuronal. A nivel preclínico se comprobó que el THC inhibe
esa unión, entonces que podría evitar la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, como también actúan diferentes receptores relacionados con los movimientos motores. Entonces, bueno, se habla de que puede ayudar en cuanto al temblor y la rigidez por el Parkinson y en cuanto a la enfermedad de Huntington también, y la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, eso es, y ahora yo sé que se está investigando y hay como mucha expectativa para otras enfermedades neurodegenerativas. Bueno, sabemos que hay mucha investigación en cuanto al posible efecto antitumoral de los cannabinoides y en cuanto a lo que es anorexia nerviosa. También estamos viendo bastantes estudios ahora, así que bueno, esperamos, pero bueno, lamentablemente por ahí pasa lo que comentábamos, que con THC sobre todo tenemos evidencia en animales, en tubos de ensayo, es como que falta un poco más de evidencia a nivel clínico. Es por eso que yo te comentaba que tal vez la mejor forma de entrar a la comunidad médica sea estos espacios de difusión de información, de intercambio de experiencias, que las personas conozcan sobre los beneficios terapéuticos de la planta y que esto se pueda difundir, y realmente que entre a la currícula universitaria. Nosotros todavía no podemos creer que, bueno, recién contaban la historia del descubrimiento del sistema endocannabinoide, hace cuántos años que se conoce esto y la universidad nos enseña todavía. Entonces, a mí me parece que a través de esta generación de espacios y de conocimiento podemos llegar realmente a que conozcamos mucho más. Y sobre todo, como para darte tal vez el efecto terapéutico que a mí me parece más importante, el estrés. ¿Cuántas Claro. veces hablamos del estrés y cómo influye en nuestra calidad de vida y cómo influye el estrés en la incidencia de enfermedades? Y si nosotros tenemos acceso a una sustancia de cierta calidad y controlada, generamos en el paciente un efecto antiestrés y por ende generas un efecto donde tenés un cortisol bajo y eso te mejora la calidad de vida inmensamente, te mejora el estado de ánimo, la depresión, el dolor, el sueño. Entonces, también, bueno, se habla del cannabis no solamente como para mejorar tu salud ahora, sino para evitar muchas enfermedades el día de mañana, porque cada vez la evidencia científica nos marca cómo el estrés influye en este tipo de enfermedades y por qué no el cannabis puede ser la llave para disminuir esta incidencia. Sí, el estrés es la relajación, el estrés, la segunda razón a nivel internacional para utilizar cannabis para también las médicos que se acercan. Y sobre el tema de la evidencia, naturalmente cuando presento, creo que ya lo hemos planteado en diferentes ocasiones, cuando les acerco algún tipo de comentario, algún tipo de evidencia relacionada reciente, el lenguaje que utilizamos, pues es bastante cotidiano, pero hay bastante detrás de ello y con mucho gusto les podemos compartir la evidencia preclínica a la que se refiere el doctor Facundo o la evidencia clínica a la que yo he hecho referencia durante esta conversación. En términos de salud pública, por ejemplo, yo he conversado con médicas, con médicos, con profesionales de la salud, con legisladores, personas que siembran, personas que están en posiciones de liderazgo en empresas farmacéuticas, en empresas de cannabis, abogados, periodistas. Hay un tema recurrente que yo noto al hablarlo con diferentes actores en diferentes partes del mundo. Con mucha confianza puedo decirles que un indicador muy importante y clave para el éxito de un programa de cannabis medicinal, si este va a ser exitoso, es qué tanto tenemos acceso o qué tanto brindamos acceso a pacientes al THC. Entonces, esto es algo que evidentemente se requiere, se necesita también tocar en la discusión en el ámbito de la salud pública, donde también hay otros retos. La disponibilidad de productos regulados, THC también, un tema de salud pública que es parte ya de mi trabajo un poco, el de permitir reducir algunos riesgos. Evidencia científica también se las puedo mostrar con mucho gusto. Menos hospitalizaciones, menos accidentes, menos crimen asociado al tráfico. Antes de entrar con ustedes veía un nuevo reporte sobre este tema en específico. Menos arrestos por posesión simple, menos consumo de alcohol y toda la serie de problemas asociados al consumo del mismo. El uso médico, como lo dice el doctor, implementado de forma correcta, con el apoyo de personal de salud capacitado, también permite mitigar algunos riesgos del uso adulto para fines de salud pública.
menos productos con altas concentraciones que puedan exponer a personas a efectos adversos no deseados, menos riesgos durante el embarazo y menos riesgos en personas menores a 25 años. Todas estas son preocupaciones que yo he tocado una por una durante horas con legisladores acá en México. Y hay evidencia para respaldar estos argumentos. Economía. Las ventas legales de marihuana van a llegar a más de 150,000 millones de dólares en todo el mundo en los próximos 5 años, para ustedes que les interese ese tema. El interés económico en las plantas medicinales está avanzando, también en la evidencia científica, gracias en parte al THC. Plantas aromáticas, el doctor mencionó algunas moléculas al inicio de esta conversación, otras moléculas de interés como la curcumina, el beta-cariofileno que fue mencionado, están generando sus propios nichos de investigación y comerciales, integrándose a la oferta de productos de bienestar y de salud, y en parte como consecuencia del THC. Y en la sociedad, por ejemplo, el THC, integrándose a la sociedad en restaurantes, en tiendas especializadas en bienestar, en clubes dedicados al consumo, en el deporte de alto rendimiento, está permitiendo avanzar la causa de la justicia social y permitiendo cerrar también la brecha de género prevaleciente en la sociedad en este nuevo sector económico. El cultivo de la cannabis va a poder permitir desarrollar comunidades diferentes en diferentes partes de México y también lo va a hacer en Argentina, permitiendo sanar el suelo, introduciendo prácticas congruentes con economías circulares en el cultivo de la marihuana y en el cultivo del cáñamo. Entonces, hay bastante, a mí me anima mucho el futuro, doctor. No todo es positivo naturalmente, lo sé, lo entiendo. El THC continúa siendo estigmatizado por diferentes sectores farmacéutico, económico y políticos. Apenas hace unos días, el 11 de octubre de 2022, el Consejo Federal de Medicina de Brasil restringe el uso de cannabis medicinal solo al CBD y únicamente para el tratamiento de epilepsias de difícil tratamiento. Una ridiculez. El debate ahora se centra en quiénes pueden usar esta molécula. ¿Solo pacientes terminales? ¿Solo personas que buscan desarrollar su personalidad libremente? ¿Solo personas que ignoran por completo al gobierno y que lo hacen a escondidas y que incluso les da miedo mencionar la molécula en sus redes sociales? ¿Por qué continuamos alimentando la discusión acerca de quiénes pueden, quiénes tienen derecho y quiénes no? ¿Por qué no tal vez nos detenemos un poco y vemos más allá, doctor? ¿Quién prohibió esta planta sin evidencia científica? ¿Por qué lo hicieron? Los gobiernos que han permitido el uso medicinal y que han observado en sus comunidades los múltiples efectos positivos. No hay escándalos de niños hospitalizados por consumir THC en todos los lugares donde ya es legal. Cambios sustanciales en sus leyes de salud no han hecho nada para revertir los daños ocasionados por una clasificación errónea. Doctor, para cerrar, un último mensaje, una última pregunta para ti, porque eres experto también en este tema. Cuéntanos muy brevemente para concluir acerca del problema internacional de la clasificación del THC. Brevemente, doctor. Bien, bien. Bueno, para complementar y para terminar, también, bueno, complementar un poco lo que dijiste de la importancia de que se respeten los derechos de las personas. Y aquí estamos hablando de el derecho a la salud. Y el derecho a la salud es un derecho internacional, está por arriba de cualquier legislación de cada país. Entonces, bueno, yo siempre le digo a los pacientes que el médico, el único deber que tiene es de dar información. Nadie puede imponer o prohibir o imponer de qué sustancia va a consumir el paciente. Quien decide es el paciente. El médico lo único que hace es dar información y debemos acompañar al paciente en este sentido. Y bueno, y justamente hablando de derechos, y sobre todo el derecho a la salud, lamentablemente los problemas que tenemos en cuanto a la dificultad del acceso y la investigación en los componentes del cannabis se da por una historia muy larga y muy amplia que tiene que ver con la prohibición, la cual tiene un punto de inflexión en el año 1961, en el cual se crea una lista de sustancias prohibidas.
en la cual se arman 4 listas de sustancias con diferentes grados de peligrosidad. Y la planta de cannabis figura en la misma lista de sustancias que la heroína, que la cocaína, en donde se habla que es una sustancia peligrosa y que no tiene uso terapéutico y que puede ser de uso indebido. Bueno, esto resonó mucho, sobre todo en diciembre del 2020, porque hubo una votación a nivel de la ONU, de las personas encargadas de clasificar este tipo de sustancias, donde la Organización Mundial de la Salud daba algunas recomendaciones y lo único que se aprobó fue reconocer el efecto terapéutico que tiene el CBD. El THC sigue siendo una sustancia prohibida a nivel internacional, lo que no significa que cada país pueda tener una legislación propia y que cada país tenga su legislación propia en cuanto a las cantidades de THC o de CBD o a las no cantidades, como por ejemplo en Argentina, esto queda a disposición del médico por el momento. Como debe de Entonces, ser. exactamente por eso a mí me parece importantísimo esto, porque en Argentina antes estaba permitido solamente el uso de cannabis para epilepsia refractaria con diagnóstico de un neurólogo, un aceite importado, como comentaste lo que está pasando en Brasil, pero por la demanda de pacientes, por la presión a nivel social, esto se hizo muy grande y la clase política tuvo que hacer una nueva ley. Entonces estos espacios de difusión de información, de intercambio de conocimiento, a mí me parecen fundamentales porque el boca en boca, la difusión de información, esto no lo puede frenar nadie, entonces a mí me parece cuestión de tiempo también. Así que muy agradecido por el espacio, por la conversación, la verdad que siempre es agradable conversar contigo. Me encanta que siempre haya un intercambio de experiencias, sobre todo con países tan diferentes y tan iguales a la misma vez, y se nota que tenemos los mismos problemas también, pero bueno, siempre decimos que somos hermanos, así que estamos en esta lucha y siempre tiramos todos para el mismo lado, así que bueno, te agradezco nuevamente por el espacio, por la oportunidad y a su disposición para otra conversación, para otra charla cuando quiera. Muchas gracias por acompañarme en este esfuerzo, amigo. Estamos en la misma lucha. Te mando un saludo a ti, te mando un saludo en representación de Argentina y a todas y a todos los que nos acompañan desde Argentina y desde toda Sudamérica. Déjenme cerrar con un pequeño mensaje. Hace unos años asistí a un evento en la Universidad de California donde pude intercambiar unos minutos con el profesor Meshulam. Durante esa ocasión, el profesor mencionó que parte de su trabajo se había enfocado en estudiar lo que era muy preliminar a la diabetes. Recordé que no se había estudiado a profundidad y le pregunté por qué él pensaba que no habían continuado con su trabajo, específicamente en la diabetes, cuando la diabetes, yo siempre he trabajado en enfermedades crónicas y a mí me parece alarmante también, así como el dolor crónico, es una de las principales condiciones que afectan a la población adulta de todo el mundo. Entonces me contesta sorprendido que no sabe por qué, pero que ojalá se continúe con ese trabajo. Si les sirve de algo a quienes se investigan, el uso de cannabis medicinal es una oportunidad bastante grande, la diabetes. El THC es una de las sustancias más controladas del planeta. Eso es incontrovertible. A pesar de esto, Alemania, referente internacional en cannabis medicinal, gracias a su enfoque sensible y controlado, importó 10.500 kilogramos de marihuana en la primera mitad de este 2022 con fines medicinales y se prepara para regular el uso adulto. En Israel acaban de alcanzar hace poco también los 120,000 pacientes. A finales de 2021, 257,059 pacientes en Canadá están registrados en el programa de cannabis medicinal. En Estados Unidos no hay números exactos, pero se estima que sean alrededor de 6 millones de pacientes en 41 estados y se proyectan ingresos por casi 12,000 millones de dólares anuales solo en este 2022. Y hoy por lo menos hay 60 países que brindan acceso a cannabis medicinal de una o de otra manera, con todas las restricciones que hemos comentado. El uso de THC se extenderá también a diferentes condiciones en los próximos años, como lo hemos visto, el insomnio, las enfermedades neurodegenerativas, el dolor crónico no oncológico y, por supuesto, el cáncer. Y finalmente, el cáncer no es la única oportunidad. El THC también se va a integrar a otras partes de la economía, alimentos, bebidas, productos de salud para mejorar tu estado de ánimo,
reducir el estrés, como lo mencionaba Facundo, descansar mejor, aliviar malestares musculares. El uso adulto, el uso de bienestar, el uso medicinal. Son 3 áreas que pertenecen a este mundo inmenso de la marihuana. El THC es la principal razón por la cual millones de personas en todo el mundo pueden dormir un poco mejor, con un poco menos de dolor y con un mejor estado de ánimo para realizar sus actividades cotidianas. Hoy conocimos un poco más acerca de una molécula que se encuentra dentro de una planta ancestral muy importante para la humanidad. Quizá una de las más importantes a lo largo de nuestra historia. En los últimos años, la ciencia le ha estudiado a profundidad, en ocasiones con prejuicio, como lo hemos platicado hoy, pero que también ha pasado pruebas muy difíciles y continúa haciéndolo. Y con tu ayuda, como lo ha mencionado también el doctor, si eres médica, si eres médico, si eres paciente, si eres activista, si eres regulador, si trabajas en el sector farmacéutico, estoy convencido que juntos podremos continuar con el trabajo del profesor Meshulam y comenzar por fin a sanar los daños ocasionados a causa de la injusta e inmoral prohibición de esta planta y permitir su reintegración a la sociedad para que podamos mejorar nuestra salud y encontrar un mayor equilibrio con nuestro espíritu y con la madre tierra. El THC es seguro, el THC genera bienestar. Sin THC no hay cannabis medicinal. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, primera clínica de cannabis medicinal en México. Hasta pronto.